Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Pete Page. Charlie nunca ha tenido un novio basados en el libro. No vas a tener una cita en el club, lo haré una vez. Bey respondió con una mirada indiferente, como si la relación fuera una actividad similar a comer, pero me temo que va a ser largo. ¿Por qué? ¿Quieres hacerlo muchas veces? Sí, Charlie asintió honestamente en señal de aceptación. Me temo que no llegarás a tu cita. ¿No puede ser solo una ronda primero? Pete Bay, ¿qué? Siento que me estoy volviendo loco. La respuesta de Charlie hizo que Bey se congelara un poco. Acaba de recordar que desde que están juntos han pasado meses, pero aún no ha visto a Charlie enojado en absoluto, aunque se ha ido muchas veces. Alguien dijo que debido a que era un alfa con feromonas inestables, había un ciclo de calor, no como todos los demás. A veces ha desaparecido durante mucho tiempo, a veces dura mucho tiempo que apenas pueden salir de la habitación, pero nunca había visto cómo era. Ahora mismo, todavía no. La figura alta negó con la cabeza suavemente, pero creo que probablemente esté cerca. Así que me temo que si lo hago una vez no podré detenerlo. ¿Qué te pasa? Va a ser peor porque yo, no sé, a veces es normal, pero a veces es pesado. ¿Qué haces cuando estás en celo? Antes de que me conocieras, Charlie hizo una pausa, pensando por un momento, y las mejillas del muchacho se sonrojaban obstinadamente, como si se sintiera avergonzado por lo que Bey le había preguntado. ¿De qué te avergüenzas tanto? Acabo de preguntar. Solo soy un buen negocio. El niño tímido evitó los ojos del anciano y respondió con incertidumbre. ¿Como una aventura de una noche? Sí. Oh, Bella sintió en señal de aceptación, sin sentirse extraño, mientras que Charlie parecía infinitamente avergonzado. Bueno, normalmente solía lidiar siempre con eso. No soy muy bueno en eso. ¿Y conmigo? Preguntó la delgada figura, sorprendida de que Charlie no pareciera acostumbrado a relaciones tan superficiales. La primera vez que se conocieron, hizo arreglos para que alguien más hiciera lo mismo. Estaba tenso en ese momento. Oh, sí, eso es cierto. Bella está de acuerdo con esa respuesta. La primera vez que tuvieron relaciones, Charlie es un poco torpe. Pero eso significa que no has tenido novio en el pasado. Nunca he tenido novio. ¿En serio? Sí. ¿No has estado con nadie nunca? Nunca. El chico respondió con un brillo en los ojos, convenciendo a Bey de que el otro nunca había tenido novio antes, pero no pudo evitar preguntarse si Charlie no había tenido ese tipo de experiencia, porque a pesar de que este tipo es un poco ingenuo, ¿hay alguien a quien le gusten los tontos? Mira esa cara tonta, es inofensiva, se ve tan obediente, no tengas miedo de escabullirte, no tengas miedo a un playboy porque los niños así parecen saberlo, si le gusta a alguien probablemente lo seguirá todo el día. ¿Por qué nunca has tenido novio? Eso es extraño. Charlie pregunta cuando ve que Bey parece sorprendido de que nunca haya tenido una relación así. Pensé que ibas a ser como, ¿cómo se llama? Como un amor infantil. ¿Qué clase de niño eres? Solo de una manera linda, como tener una relación, besarse, abrazarse, tomarse de sus manos, besarse las mejillas. ¿Te gusta lo que hacemos ahora? Bey frunció el ceño tan pronto como escuchó eso, mientras el orador lo miraba con un brillo en la cara como si realmente quisiera respuestas. No hay ningún significado oculto en esa pregunta, todo lo contrario. Unos dedos delgados empujaron suavemente la frente de Charlie. Es como castigar a un niño tonto que nunca entiende nada. ¿Qué estás haciendo con ese niño primero? ¿Una cita?